estamos de vuelta aquí en Sin Filtro. Hoy vamos a estar hablando de identidad sexual, así que vamos a ver este video y regresamos. La identidad sexual o identidad de sexo alude a la percepción que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a sentirse hombre o mujer en función de la evaluación que realiza de sus características físicas o biológicas. Está conformada por tres elementos: la identidad de género, la orientación sexual y el rol de género. Para hablar claro, la identidad sexual es la recopilación de diversos aspectos biológicos, psicológicos y ambientales, en donde la persona, especialmente durante la etapa de la adolescencia, es donde comienza a comprenderse, a percibirse desde un punto de vista más amplio, más reflexivo, y durante esta etapa es posible que la persona descubra que la manera como era identificado sexualmente no es la manera como se siente realmente. La identidad sexual, a su vez, es una vivencia interna y también íntima. Es decir, cada persona es libre de decidir con quién comparte o no su tendencia sexual. Lo cierto es que existen distintos tipos de identidades sexuales, lo que muestra que también existen distintas formas de entender el amor. Y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, Marlene González, nuestra abogada, y Rolando Trejos, que es psicólogo, para hablar de este tema tan importante para nosotros. Y complejo, es un tema complejo porque la gente, yo siento que tiene la idea de mezclar todo y hay un solo enredo, el cual vamos a intentar desenredar en este poco tiempo que tenemos de una manera súper relajada para explicar un poquito, y por eso quiero darle la bienvenida a ustedes dos nuevamente. Marlene, pues ya es conocida aquí, ha venido a hablar de temas súper importantes y me encanta tenerte por acá. Bienvenida nuevamente. Gracias a estar aquí con ustedes en esta casa. Y a ti, mi hermano, también gracias por venir por acá a acompañarnos y vamos a hablar de este tema. Yo quiero que empecemos explicando qué es identidad sexual. Ahí vimos un videito, pero yo quiero que lo expliques tú, Rolando, en tus palabras. A ver. Ok, identidad sexual básicamente es entonces este aspecto en donde el sujeto define en sí mismo lo que él considera masculino o femenino y la forma en la que expresa entonces su sexualidad como un conjunto y como un todo. Se diferencia de lo que es el sexo biológico, en el sentido de que el sexo biológico es simplemente las características anatómicas, o sea, el cuerpo. Y entonces es básicamente como esa la diferencia. Para hablar claro, empezamos con algo que ahí lo dijiste, bien sencillo, biológico, lo que nos dio la vida al nacer. Exacto. O sea, si eres hombre, eso. exacto, tienes un pene, y si eres mujer, una vagina. Exacto. Hasta Pero ahí después vamos bien. también está la identidad, si me corriges si estoy mal. Esa es la identidad biológica, y después está En la biológica también están las personas intersex que nacen con ambos. Eso es otra cosa. Exacto. Y después está la identidad sexual, que es en tu mente cómo te describes. ¿Estoy bien? Que le Si te identificas como hombre o te identificas como No, mujer. exactamente. Verdaderamente lo que dice la identidad sexual es la percepción que usted, yo, cualquiera puede tener sobre lo que significa ser hombre o significa ser mujer, y la forma entonces en la que codificamos, por ejemplo, mi propia sexualidad y la sexualidad del otro. Entonces yo le digo, por ejemplo, en eso, ¿qué puede ser masculino para mí? Lo que significa ser masculino para mí, lo que significa para mí o una persona masculina en otro, etcétera. Ok. Hasta ahí estamos claros. Entonces, Ok, creo que todavía sigue estando complicado. es complicado. Sí, exacto. Comencemos de vuelta con la biológica. Eso es lo que conocemos todos clarito. La biológica, como nos vemos físicamente, como nacimos, está hombre, está mujer y está intersexo, porque hay personas que nacen con ambos sexos. Exactamente. Luego, después de que ya tenemos nuestra biología, lo que vemos, lo que la gente puede ver físicamente, que solo es el físico, viene lo que está aquí en nosotros. Cómo nosotros nos identificamos. Porque podemos tener un físico de mujer, una anatomía de mujer, pero no nos identificamos con ese sexo. Entonces ahí entraría el género. Exactamente, entonces la categoría de género es verdaderamente una construcción social de lo que se percibe como femenino y masculino. Entonces en el género podemos decir, por ejemplo, todos los mitos de
que la niña tiene que jugar con Barbie, que el niño tiene que jugar con carrito, que el rosado es para niña, que el azul es para niño. Que el maquillaje es de mujer. Que el maquillaje es más de mujer, etcétera. Entonces, Pero tenemos los exacto. hombres que alguna vez usaron tacones y que alguna vez usaron pelucas y que en ese tiempo pues las cosas eran distintas y el género se percibía de una manera distinta por todas las personas de una sociedad. Exactamente, ahí mencionaste tú la palabra, Marlene. La sociedad es la que ha hecho pues de esto que sea un tema tan complicado, algo que debería ser un poco más sencillo, más digerible de entender, pero se ha complicado muchísimo porque venimos con estas creencias, con estas tradiciones, con el tema de la sociedad en general, que dijo lo que ya acaba de mencionar Rolando, que comenzaron a categorizar, por decirlo de alguna manera, que el hombre tenía que hacer tal cosa o que la mujer tenía que ser de esta manera o que tenía que vestirse de esta manera. Que son los roles de género Exacto. que te asignan y la verdad es que para el derecho todas esas cosas no son válidas porque lo que percibe el derecho es responder a la pregunta ¿quién cuenta como persona? Y esa persona tiene la libre autodeterminación de decidir, de definirse, de explorarse, de saber quién es esa persona ella misma y poder también expresarse tal cual ella se percibe. Igualmente no tiene el derecho, porque ahí vamos, el derecho de una persona termina donde empieza el de la otra persona y cuando llega donde la otra persona no tienes el derecho de decirle, oye, tú tienes que ser el hombre o la mujer que yo creo que debes ser. Ahora, dentro de la identidad sexual, entonces está la heterosexualidad. No, Ahí está Ahí hay aclaremos. otra Otra diferencia. cosa. Hay otra diferencia. Ok. Entonces, la identidad sexual se diferencia de la orientación sexual. Y entonces, en la orientación sexual tenemos la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad y muchísimos otros tipos de lo que es la forma en la que nos vinculamos erótico-afectivamente. Pero cuando vemos entonces, siguiendo la línea de lo que decía Marlene sobre el derecho, está el hecho de que, por ejemplo, en la misma historia de la psicología como ciencia y de la medicina como ciencia, han habido grandes violaciones de esos derechos de los que estábamos hablando, como por ejemplo las terapias de conversión. Estas terapias de conversión que habían sido aplicadas hacia personas que ya sea bien tenían una identidad de género o una orientación sexual que no era la que respondía a la heteronormativa, o sea, lo que era percibido como que debería ser lo que esa persona experimentara o tuviese como orientación o identidad, entonces se le obligaba a todos estos tratos inhumanos, todo. Entonces se les pedía que cambiasen su orientación sexual o su identidad de género. Y metieron a los homosexuales en las cámaras de gas nazi. Exacto. Y ahí vemos todo lo que se desarrolló con el tema de la historia. Es que tenemos que tener claro que estamos como para entender un poco. Sabemos que es un tema súper complicado, por eso quisimos traerlos a ustedes que son los expertos a que hablaran de este tema para poder tratar de entender un poquito, porque yo siento que el enredo es ese, que estamos mezclando todo, estamos mezclando sexualidad con género, con orientación, con identidad, entonces Y son todo todas se hace, diferentes. exacto, todo es muy distinto. Son dimensiones Exacto, distintas. totalmente distintas, que lo que queremos es poder detallar en próximos programas para poder entender a ciencia cierta el tema de la sexualidad. Vivimos y estamos acostumbrados a este tema del sistema sexual binario, porque somos binarios, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que quiere decir que hay un hombre y que hay una mujer, pero es que hay mucho más, porque eso es como, yo siento que no podemos tampoco definir a una persona, porque es algo que uno no tiene el conocimiento a ciencia cierta. Le estás violando sus Exacto. derechos. Si tú dices Entonces, que es lo que yo mismo digo. Sí. Si tú le dices a una persona que tú tienes una percepción tuya de lo que es ser hombre y que tú le dices a esa persona, bueno, a mí no me parece que ser hombre es como tú eres, tú le estás violando sus derechos. Totalmente. Porque esa persona tiene una percepción en sí misma y el derecho de percibirse tal cual como ella cree que debe ser. Claro, y entonces aquí viene el término de diversidad sexual y el respeto a la diversidad sexual, que será el respeto a tres cosas: a la orientación sexual de una persona, a la identidad de género de una persona y al rol de género de esa persona. Entonces es el respeto completo a la forma en la que la persona expresa y vive de forma adaptativa su sexualidad. Y es muy complicado porque en el video decían que los jóvenes, o sea, en la adolescencia es cuando estas cosas comienzan a pasar. O sea, cuando tú comienzas a desarrollar este tema de la identidad, y es súper frustrante que estés pasando por esta situación y que nadie te entienda, ¿sabes? Y hay mucha Muy gente duro. que ahorita está viendo y capaz están ahí en sintonía del programa, y de verdad que esas son las personas que yo me pongo
pongo a pensar, yo digo, todos crecemos en una sociedad en la cual estamos como llevados como si fuéramos un ganado, ¿sabes? O sea, por aquí van las mujeres, por acá van los hombres. Entonces, si tú te sales de ahí, ya hay una crítica, ya hay un señalamiento, ya hay una etiqueta. Discriminación se llama eso. Sencillamente, esa es la palabra, Marlene. A mí me gusta porque aquí es sin filtro. Y es una discriminación para hablar claramente. Entonces, es muy frustrante para esos pelados que están ahí, que apenas están experimentando este tema y ver que no se sienten apoyados porque no... ¿Por qué? Yo quiero saber. Yo voy a decir algo, pero yo quiero saber por qué. Primero, yo creo que lo primero que debemos entender es que hay modelos arcaicos. Los modelos heteronormativos son modelos arcaicos de cómo debe ser la vida. Son patrones preconcebidos que, entre comillas, se instauraron en algún momento, pero que ya no pueden ser porque los derechos humanos desde hace 70 años establecieron que las personas tienen una libre autodeterminación. Por lo tanto, ya han visto la evolución del derecho. El derecho evoluciona, igual que la ciencia, igual que la medicina. Todo evoluciona. Entonces, con nuestra sociedad, que ya no es la misma de hace 70 años, cuando se metían a las personas homosexuales a la cámara de gas, entonces ahorita se les respetan sus derechos. Por tanto, merecen tener educación en sexualidad, porque la sexualidad es un tema transversal en todos nosotros. Nacemos, somos seres sexuales y somos seres sexuados a partir de lo que entendemos nosotros como lo que es el sexo y el género y la orientación sexual, y como entendemos lo que vemos, lo que percibimos en las demás personas desde esas mismas tres perspectivas. Totalmente, y eso que acabas de decir es totalmente cierto. O sea, somos sexuados, apenas nace te dice, este es niño, esta es niña, o sea, ya. Ahí toman la decisión específicamente de segmentarnos, pero eso puede cambiar cuando uno va creciendo porque muchas cosas pueden suceder. Es que nacen también personas distintas, nacen personas intersex, que nacen con ambos genitales proyectados, pero también hay genética de mosaico, que no tiene que ver con los genitales proyectados, sino que tiene que ver con todos los cromosomas que están de una manera distinta, que no es la misma que a lo que estamos acostumbrados. Pero lo que sí tenemos que acostumbrarnos es que hay una diversidad inmensa de cosas que no conocemos porque no nos dan la educación para eso, porque nos están negando el derecho a la educación constitucionalmente científica que nos deberían estar dando en las escuelas públicas para que entendiéramos perfectamente estos temas y no tuviéramos estos problemas sociales que estamos viendo. Yo creo que ahí diste en el clavo, que era lo que yo quería calcar. No solamente es que cuando uno es adolescente y uno se está descubriendo de que la gente no te apoya porque la gente no te apoya, es la realidad, todo el mundo te discrimina a esa edad. Pero aparte de eso, siento que falta mucha educación para que uno mismo entienda qué está pasando. Las personas que están tratando de descubrirse no tienen las herramientas, que miren el la enredo que tenemos nosotros tres ya. Sí. Nosotros no tres. saben qué está pasando. O sea, tienen como unos sentimientos y unas ideas y están de que, ¿tú qué? No sé qué hace con esto. No. Y en verdad falta esa información para que no solamente para que las otras personas entiendan, sino para que uno mismo entienda qué está pasando. No, y yo siento que justamente por eso, porque no tenemos educación, entonces las personas, tú dices género y es sexo, dices educación sexual y es sexo, dice a todo lo llevan a un nivel estratosférico, que es de que el género no tiene nada que ver con lo que estás pensando. Que en las escuelas se quiere enseñar igualdad de género no quiere decir que van a enseñar cosas pervertidas que no sé la mente de las personas, porque siempre van a eso. ¿Por qué uno habla de educación sexual y la mente de las personas se va a lados pervertidos que yo no tengo y que yo no entiendo? Es que yo siento que también está el hecho de que la sexualidad siempre se vincula con coito, y eso es otro tema. Coito es la relación sexual entre dos personas que lo hacen de forma consensuada. Ahora, en este punto, lo que tú preguntabas era muy importante porque, por ejemplo, hay muchas personas que ni siquiera por su orientación sexual, que luego de los 21 años se establece completamente la orientación sexual, aunque eso tiene componentes tanto hormonales como genéticos, como psicológicos y sociales. O sea, tiene todos esos componentes, ¿no? No es que la persona lo decide primero, pero también está el hecho de que hay muchas personas que es una orientación sexual percibida, es de cómo los demás lo perciben, y esa persona entonces no logra tener el goce completo de su sexualidad porque los demás lo perciben como diferente, lo discriminan, lo estigmatizan, etc. Entonces, aquí en el tema de sexualidad siempre se vincula con coito y con lo pervertido, con lo que puede ser algo pervertido, y verdaderamente no hay nada más natural en el ser humano que ser seres sexuados. Ya lo decía Sigmund Freud. O sea, lo único que tenemos todos los seres humanos en común
y que nunca va a dejar de existir en nosotros es la sexualidad. Aún un anciano, una persona luego de los 60 años tiene sexualidad y se expresa de forma diferente. Y yo siento que lo único que está logrando esta desinformación es que estamos llegando a edad adulta y estamos teniendo relaciones, sí, estamos teniendo exacto. relaciones que no son saludables o nos estamos aguantando cosas que no son saludables por pensar que es la norma y por pensar que es lo normal, porque es lo único que ves y lo único que te enseñan. No, y en ese punto, casualmente, noticias de esta misma semana, de hace 2 días, de un estudio que se hizo en el Instituto Gorgas, demostraban que adolescentes entre 14 y 19 años, la mayoría de ellos no solamente ya tenían actividad sexual, sino que muchos de ellos habían contraído ITS, o sea, infecciones de transmisión sexual, y la mayoría de los que habían contraído ITS tenían más de una pareja sexual. Wow. Entonces, el conocer que la realidad de la sexualidad, del componente de sexualidad en los adolescentes es un poco peligroso para ellos por el hecho de que en este despertar sexual, hormonas y desconocimiento, desinformación, todo esto verdaderamente lo que los pone es en riesgo. Entonces, cuando los protegemos y les damos herramientas, lo que verdaderamente estamos haciendo es un mejor Panamá. Estamos protegiendo a nuestra juventud para que tome decisiones y tenga y viva una sexualidad adaptativa y responsable. Y no solo Totalmente. herramientas de indicarle qué es un hombre y qué es una mujer Exacto. y cómo funciona, sino que como enseñarles sobre la diversidad que existe para que ellos puedan sentirse identificados y se puedan sentir cómodos hablando y teniendo las herramientas que sean poder vivir una felices. vida plena. Exacto, Que lo sean acaba de decir felices. Marlene, y eso es lo que yo iba a decir, que a mí me frustra mucho que nosotros, aún aquí, nosotros 3 estamos que no sabemos ni cómo tocar el tema, Sí. porque es súper complicado, y si de verdad tuviéramos a ciencia cierta el conocimiento que tienen ustedes dos, diríamos, ok, ya sabemos cómo vamos a hablar y qué tenemos que decir, pero así como estamos nosotros, yo siento que está toda la población Muchísima aquí en gente. Panamá. Y yo siento que, yo quiero saber, Marlene, tú que estás en este movimiento y que conoces todo este tema, ¿cómo ha sido el avance o cómo tú ves qué va a suceder con este tema? Porque no solo Panamá está pasando esto, muchos otros países también en Latinoamérica Sí. específicamente están viviendo esta situación. ¿Qué tú crees que tiene que pasar o qué tú crees que va a pasar en algún futuro para que esto cambie? Ya está pasando. Y lo bueno es que ya estamos hablando y que estamos viendo lo que no estábamos haciendo. Las personas están sufriendo y eso es lo más importante. Hay que entender que desde el punto de vista del derecho no podemos decirle al Estado que interfiera en la sexualidad de una persona o que le imponga que se case con una persona u otra, porque ese no es el rol del Estado. El rol del Estado es proteger a las personas y darle la oportunidad de que se desarrolle libremente, de que plenamente pueda ejercer sus derechos. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho en este país es avanzar. Yo estoy segura que ya no hay vuelta atrás. Y bueno, Estamos en el camino correcto. Estamos en el camino correcto. Las personas tenemos que aprender a convivir de manera pacífica y eso es lo más importante y es el mensaje que nos debemos llevar, que independientemente de cómo nosotros veamos el mundo y cómo nosotros tengamos la perspectiva de lo que es ser hombre y ser mujer, no podemos imponerle a ninguna otra persona a que sea como yo estoy diciendo que quiero que sea. Y eso es una violación a sus derechos. Porque esa persona tiene el derecho a ser feliz, tiene el derecho a desarrollarse, tiene el derecho a encontrar las potencialidades que a través de lo genético y todo lo que mencionaba Rolando, tiene como ser humano que vino a este mundo a estar entre nosotros. Qué doloroso es ser considerado no humano, es una desgracia. Porque decirle a una persona que no tienes derechos humanos, que no te puedes casar con la persona que tú decidas, es decirle, tú no tienes derechos humanos, tú no eres humano. Tú Eso. mereces menos que los demás. Es Ah, lo que estás diciendo. Y en verdad, esa actitud que tiene la sociedad, no todos, porque estamos viendo un cambio, pero todavía demasiadas personas discriminan contra este tema en general y no dan el espacio para que personas puedan, pues, a la edad correcta, determinar qué son, qué quieren, a dónde van, todo lo demás. Se sienten tan limitados y tan encajonados que lo que vemos hoy en día, que pasa muchísimo, es que las personas cuando son mucho más mayores y ya han vivido toda una vida de mentira y de confusión, tratando de quedar bien con sus amigos y quedar bien con sus papás y quedar bien con la familia, no sé qué. Cuando están mucho mayores, entonces por fin aceptan de que, mira, en verdad me he dado cuenta que yo soy así, en verdad me he dado cuenta que me gusta esto, en verdad me he dado cuenta que yo me identifico así, y causa muchos problemas porque ya han perdido mucho tiempo y
han involucrado a otras personas en su confusión que terminan heridos por esa situación, que no debe pasar. O sea, si las personas no fueran tan discriminatorias y si también hubiera la educación adecuada, uno se podría dar cuenta o podría aceptarlo de forma más abierta desde muy temprano y vivir la vida feliz desde temprano. Y es que yo lo digo porque para mí, o sea, yo me identifico como heterosexual. Soy una mujer heterosexual y para mí fue sumamente difícil y complicado llegar al punto al que estoy hoy. Sufrí mucho para llegar a este punto. No quiero, o sea, no me puedo imaginar, porque no lo viví, cómo es para una persona que no se identifica como heterosexual como yo. Debe haber sido mucho más complicado y por esto me gusta hablar por este tema, porque uno debe ser aliado de las personas que han pasado por esto. No, Marlene. Ok, disculpa. No, Entonces, tranquila, dale. No, y también el hecho de que es muy difícil no saber qué eres, que tu sexo que te asignaron al nacer no estás conforme con él. Entonces no quieres ser esa persona que dijeron que tenías que ser y te impone la sociedad todos los días una norma, una forma de ser que no quieres ser porque tú eres otra persona. Entonces y esa barrera que te encuentras todos los días es un sufrimiento tremendo que lleva a muchas personas y que las personas trans, por ejemplo, que son las que experimentan esta situación, el problema de encontrarse con esta barrera, tienen una vida muy corta. Normalmente la vida de las personas trans es hasta los 35 años y eso es muy doloroso. Muy doloroso, muy triste. Aparte de que yo siento que también queda en nosotros, o sea, queda en la gente, porque esto es algo en lo cual uno se avalancha y cuando vas a ver es un mundo enorme del cual te toca poder entender y poder investigar para saber a qué cantidad de personas les puede llegar o a qué cantidad de personas están pasando por esto, porque hablar de sexualidad es hablar de nosotros mismos prácticamente, es hablar de lo que somos en realidad y queda en nosotros investigar, queda en nosotros que este tema nos importe para llegar y leer aunque sea un poquito y darse cuenta, pero como somos los seres humanos, específicamente el panameño, ese es un problema, yo lo dejo allá archivado, no lo reviso, no lo veo, no lo toco y hago como que no existe. Entonces así también estamos cometiendo un error. Claro, y casualmente también me gustaría mandar el mensaje de que sexualidad también implica otras cosas, otras protecciones a todos los seres humanos por igual, como cuáles, por ejemplo, entrenamiento para evitar agresiones sexuales en menores de edad. Sexualidad también es higiene de los órganos sexuales. Sexualidad también es, por ejemplo, el respeto a la preservación de los órganos sexuales del otro, como por ejemplo es muy común en los planteles educativos en Panamá los juegos en donde se lastima al otro en sus partes genitales o este tipo de cosas. Y este tipo de juegos, este tipo de desinformación acarrea entonces problemas que pueden ser como por ejemplo por traumatismo, pueden causarse ciertas disfunciones sexuales, ciertos problemas a la hora de procrear. Entonces no es un juego, la sexualidad es un componente de todos los seres humanos desde que nacimos y debe ser respetado en todos por igual. Total, y dejar de sacarlo de ese archivo, más bien, sacarlo del archivo donde lo tenemos guardado porque no queremos hablar de este tema y no entiendo por qué es tan complicado hablar de este tema. Rolando, para finalizar, quiero que vuelvas a explicar así, súper rapidito y sencillo, entonces, ¿qué es identidad sexual ahí para que todo el mundo quede claro? Ok, identidad sexual entonces es la expresión completa del ser humano en la forma en la que él percibe su masculinidad o feminidad o la de otros y el respeto, obviamente, que lleva el haber pasado por un proceso de pensar qué significa ser hombre, qué significa ser mujer y respetar en otro que eso sea diferente, que eso no sea lo que yo pienso, que eso no sea lo que yo esperaba. Exacto. Yo quiero que se lleven de esto que sexo, orientación y identidad son tres cosas completamente diferentes. Exacto. Sexo, identidad, orientación. Tres cosas aparte, diferentes, que significan algo completamente diferente para cada persona. Y que se expresan de forma diferente. Exacto. Ahí está. Un tema importante, chicos. Por favor, investiguen y sean parte del cambio que ya se está viendo para que más personas puedan saber de este tema y dejar de discriminar a las personas por falta de educación y de información. Parece que tienes una última cosa que quieres agregar. Sí, Dinos. recuerden, los mismos derechos con los mismos nombres. Ahí está.